Gracias por continuar con nosotros aquí en 360 grados. Hoy, como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que continúen con nosotros. Hoy, un tema bastante interesante. El doctor Irwin Campos, médico internista nefrólogo, con quien estamos hablando justamente del cuidado del riñón, el cuidado de nuestras vías urinarias. Y el doctor Campos ha sido categórico. La obesidad, el consumo de alcohol, el consumo de grasa, aquellas personas que fuman, grandes niveles de alcohol pueden dañar nuestro riñón. Pero hizo énfasis en dos situaciones: presión arterial y diabetes. Las personas con diabetes mal controlada y las personas que son hipertensos mal controlados, juntos, suman el 70% de aquellas personas que van a tener algún daño a nivel de riñón que posteriormente podría requerir un trasplante, diálisis o que sus riñones no funcionen de manera correcta. Por tal razón, jóvenes, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que por lo menos 2 veces al año usted, independientemente de la edad que tenga, se haga un chequeo de su glucosa, de su glicemia en sangre, y segundo, que se tome sus niveles de presión arterial, repito, por lo menos 2 veces al año. Aquí en 360 grados, como cada viernes tratando un tema de salud, nunca nos vamos a cansar de decir que la parte preventiva es la mejor y más efectiva forma de aplicar la medicina. Así que por tal razón, vamos a continuar con este conversatorio con el doctor Campos, preguntándole si los problemas renales pueden ser problemas que se hereden, que si mi papá tuvo problemas renales, mi mamá tuvo problemas renales, mi abuelo, mi tío, mis hermanos tienen problemas renales, si tengo una probabilidad aumentada de yo tener algún tipo de problema en el riñón, independientemente cuál sea. La respuesta a eso es sí. Obviamente, si tus padres, si tus hermanos, si tus tíos han tenido problemas renales, hay una gran chance que tú tengas una carga genética en la cual te va a proponer o a progresar o que tus riñones progresen a algún tipo de enfermedad renal. Y de por sí hay algunas enfermedades, como por ejemplo la poliquistosis, que eso es un riñón en la cual hay una enfermedad genética, policisteína, o poliquistina, en el cual hace que los riñones crezcan quistes, pues esa está muy asociada a un gen, que lo cual se heredan de padre a hijos. Entonces, el hecho de por sí de que tus padres hayan sufrido un ejemplo de poliquistosis, hay algún gran chance de que tú tengas poliquistosis. De por sí, he tenido casos de madre e hija que realmente, lamentándolo mucho, actualmente están en diálisis, que es hereditario. Entonces, en ese sentido, y no solamente eso, por ejemplo, cosas tan sencillas o como tan sencillas, bueno, como el bajo peso al nacer. Eso te puede hacer de que tú desarrolles menos masa renal, de que tus nefronas no se desarrollen y tener una menor cantidad de nefronas versus aquel niño que nació a buen término. Por lo tanto, frente a cualquier enfermedad, tiene menos nefronas con que defenderse de por sí. Ok, doctor Campos, si continuamos hablando un poquitito de eso, ¿quién es más frecuente que presente problemas renales? ¿Las mujeres o los hombres? Porque realmente cuando hablamos de problemas renales, todo el mundo inmediatamente piensa en los hombres, que los hombres tienen problemas renales porque están más gordos, porque sufren más depresión, porque beben más, porque fuman más. ¿Realmente el hombre tiene mayor riesgo de tener problemas renales que la mujer? La verdad que el riesgo en el sexo en este sentido es equitativo, pero se han visto siempre en la unidad de diálisis que el 60%, del 60-65% de los hombres son los que van a la unidad o al final terminan entrando en la unidad. Pero el riesgo es equitativo. La razón específica no se sabe. Muchas veces creen que la mujer pues acude más tarde quizás al chequeo, el hombre quizás o se cuida mejor que el hombre y el hombre acude más tarde porque no tienes el famoso ginecólogo de confianza que anualmente o bianual van, y en ese sentido. Pero realmente es equitativo para ambos sexos, más sin embargo hay que decir, y en nuestra población también, que el 70% de las personas, o 60-40 de las personas que están en diálisis son hombres, lamentándolo mucho para nuestro género. Campos, algo que uno generalmente observa es que es una enfermedad de adultos mayores, sin embargo uno ve personas jóvenes que pueden tener problemas de riñón. ¿Qué asociación existiría entre más jóvenes y daño de riñón? ¿Qué tendrían que cuidar esos jóvenes, por favor? Si ustedes, o sea, si sufre de los riñones ya por debajo
de los 18 años, muy probable sea alguna causa obstructiva. Que usted haya nacido con un uréter en mal estado, o el riñón en herradura, o alguna deformidad genética a nivel interna en el cual los riñones pues no se detectaron y el pacientico pues haya seguido creciendo y se ha ido maltratando, y cuando llega, cuando se descubre, pues ya es muy tarde. La otra cosa, por ejemplo, la diabetes tipo 1, que sucede también en personas jóvenes, o esas hipertensiones arteriales descontroladas y agresivas que pueden surgir en algunos jóvenes. ¿Qué pasa? Nosotros, o los pacientes, muchas veces, una de las causas que debutan los pacientes renales es con hipertensión arterial, ya sea por sobrecarga de volumen o por una concentración elevada de sodio, que el riñón tiende, al no poderlo excretar, se eleva. Entonces, podría ser que el paciente joven haya sufrido una enfermedad glomerular, una enfermedad propia del riñón que no se haya sido tratada o no se haya sido descubierta, progresa la enfermedad, el paciente va a ir disminuyendo la orina, se hace un hipertenso agresivo y crónico, y debuta a los 24 o 25 años con una presión muy alta y dice, ay caray, fueron los riñones, fueron la presión que me dañaron los riñones, cuando de por sí la hipertensión es una causa secundaria al daño renal. Campos, me parece interesante todo lo que hemos mencionado, pero la realidad es que, como bien decía, es muy raro que alguien vaya donde un médico de los riñones, donde el nefrólogo, a menos que no lo refiera otro médico, porque ya correcto, la función del riñón está alterada. ¿Tú recomendarías que las personas en algún momento de su vida, después de los 18 años o antes, vayan donde un nefrólogo simplemente para una evaluación? Te lo pregunto a título personal, porque repito, es una de esas especialidades que de verdad la gente como que no piensa en ir nunca, donde un nefrólogo, a menos que no tenga ya un diagnóstico hecho por otro médico. Tú diste en el clavo. Realmente nosotros somos especialidades prácticamente de seguimiento, que los endocrinólogos en primera instancia nos los mandan mucho cuando comienza a aparecer algo que se llama proteinuria, que es la presencia de proteínas en la orina o en la pipí. Y los cardiólogos, ya cuando están en un caso muy avanzado de una hipertensión rebelde, que no se maneja adecuadamente con los medicamentos que tienen, son los que nos los refieren. Realmente es difícil que un paciente diga, bueno, me siento mal, déjame hacer un screening frente a un nefrólogo. Yo le diría en los casos principales, bueno, en infecciones urinarias, en problemas con todo el tracto urinario, si tú eres diabético o hipertensión, por lo menos debería hacerte una interconsulta o una consulta con un nefrólogo. Generalmente, en su médico de cabecera tiene o debería tener la capacidad de verificar lo que es la creatinina, la urea y el examen de orina, y de allí derivar. El problema está que si eso no es detectado a su debido momento, nos llega el paciente muy tarde, cuando ya hay poco que trabajar. Doctor Campos, continuando con esa línea, y ya usted ha tocado en más de una ocasión la palabra infecciones. Y creo que las infecciones de orina se convierten en un problema, sobre todo a medida que vamos entrando en edad. La próstata aumenta de tamaño, la uretra, que es por donde sale la orina de la vejiga, se presiona y la orina no puede salir con la misma fuerza, y eso favorece que las bacterias se queden. La mujer cae en la menopausia. Esa disminución de esas hormonas pone a la mujer en un riesgo incrementado de presentar infecciones de orina. Sin embargo, pocas veces se habla de que las infecciones a repetición pueden llevar a que el riñón deje de funcionar de manera correcta. La pregunta es, ¿cómo se pueden prevenir las infecciones de orina? Y número 2, ¿qué tanto representan las infecciones recurrentes con los problemas de riñón, doctor? Correcto. Las infecciones de orina, siempre y cuando pueden hacer daño al riñón, mientras más altas sean, le hace, si llega al riñón pielonefritis, mucho peor. Si son infecciones prácticamente de vejiga, pues hay un riesgo aumentado, pero si cuando son pielonefritis, pues hay realmente donde el riesgo explota. En este sentido, lo que hay que quitar la causa inicial,
que te está produciendo las infecciones urinarias. En el caso de los hombres, tú muy bien diste en el clavo, en este sentido de que si un hombre tiene una próstata aumentada, pues ya darle tratamiento o hacerle algún tipo de tratamiento, quizás inclusive quirúrgico en este sentido, para que el masculino en este sentido pueda, cuando orine, excretar toda la orina y no tener esa orina residual. Es como tener un agua posada, por así decirlo, en el cual se aumenta y se incrementa el riesgo de infecciones urinarias. En las mujeres, pues obviamente quizás tratamientos hormonales, y algo que yo digo también en las mujeres que sean sexualmente activas, pues el hecho de cuando tú termines sus relaciones sexuales, intentar hacer pipí o hacer pipí. Hay también por ahí algunos datos por ejemplo, de pastillas de cranberry, jugo de cranberry, que pueden ayudar a que las bacterias no se agreguen. Eso como cosas paulativas prácticamente, pero no tiene mucha eficacia. Pero un ejemplo, el hecho también de beber agua, el hecho de estar constantemente al baño, de no aguantar la pipí, son cosas que te pueden ayudar a evitar las infecciones y mucho más pielonefritis. Pero en este caso, si usted tiene infecciones a repetición, pues ya ir a su médico, ya sea al infectólogo, al nefrólogo, al urólogo, que son los encargados de manejar esta situación. Campo, mira, tú has mencionado algo bastante interesante, y es lo de la ingesta de agua. Y hoy en día se ha generado una cultura de ingesta de agua, y la gente anda con su termo para arriba y para abajo. Sin embargo, ustedes mismos no se ponen de acuerdo de cuál es la cantidad de agua recomendada, correcta, adecuada, para que la gente no se ahogue y el riñón funcione de manera correcta. Entonces la pregunta es, si yo tuviera que preguntarte y preguntarle, porque sé que mucha gente lo está pensando, ¿cuántos vasos de agua al día por fin es que se necesita para uno mantenerse hidratado y mantenerse de manera correcta? Porque hay artículos que te dicen que te tienes que beber 12, 15, hay otros que te dicen que con 3 es suficiente. Vamos a tratar dentro de lo posible de que el público de 360 grados hoy más o menos tenga una idea, porque la verdad es que tú ves a esas mujeres andando con un pote de agua de este tamaño y tú crees que se van a ahogar. Vamos a hablar un poquito de eso. Muy bien, me encantó esa pregunta. Mira, más que vaso de agua, esto es medicina individualizada. Lo que se debería tomar para un buen funcionamiento de los riñones es 30 cc por kilogramo de peso. El paciente Guyton, como uno le llama de 70, pues debería tomar 2.1 litros de líquido en sentido general para un buen funcionamiento. Eso es en condiciones normales, ¿verdad? Ahora, si el paciente tiene algún tipo de daño renal, si el paciente pues no está ingresado en otra clínica o el paciente ya está muy avanzado, pues ahí los niveles de agua se pueden variar. Pero alrededor, si usted agarra su peso, lo divide en 2.2 y eso lo multiplica por 30, esa es la cantidad de cc, de mililitros que usted debería tomar. En sentido general, alrededor de 2 litros. Si sus riñones están... Pero espérate, 2 litros, vamos a hacer el cálculo ahí con otro público, 2 litros son alrededor de 6 vasos de agua. O sea, que estamos hablando de que hay que beber 6 vasos de agua al día. Como mínimo, si usted pesa 70 kilos. Ok, eso estamos hablando que pesa cerca de 155 libras. Exacto. Entonces, cerca de 155 libras, usted tiene que beber 6 vasos de agua. Es mucho. Es mucho. No necesariamente. Ahora, no, a ver, estamos hablando de líquido, señor. Pero no siempre es... Un ejemplo, yo me bebí en mi casa un café con leche, vine aquí, me brindaron un café, gracias por el café, tengo aquí media taza de agua, ahorita me bebo un jugo. O sea, estamos hablando de líquido general, no necesariamente agua. Uno dice agua porque al final, si tú te bebes 2 litros de jugo de naranja, claro, de una marca X, el azúcar... Tus riñones están bien, pero la diabetes está en el cielo. Exacto. Entonces, en ese sentido, o de alcohol, o de bebidas azucaradas, o de bebidas quizás energéticas que tengan contenido de sal, pues al final te vuelve hipertenso, por ejemplo. Pero yo, por ese sentido general, 2 litros mínimo una persona de 150, yo que peso 90 kilos, por ejemplo, pues yo tengo que tomar 3 litros. Y eso va a depender también de la función que tú haces. Nosotros aquí en este magnífico escenario, donde hay un airecito, luego tú vas a tu consultorio, yo voy al mío con un airecito, pues casi nos sudamos, ¿verdad? Sí. Imagínate una persona que lo que sea un repartidor de moto, de eso, que anda en la calle con su jaque para no quemarse del sol, claro, y sudando ahí adentro. Esa persona probablemente sus
su requerimiento exactamente de agua será mucho más. Entonces, todo va a depender también del día, del clima y de lo que nosotros hagamos. Pero mínimo 30 cc por kilogramo de peso, alrededor 2.5. Y le digo algo, si sus riñones le están funcionando correctamente, el sobreexceso de agua lo va a eliminar sin ningún tipo de problema. Ahora, yo no estoy diciendo que se agarren del botellón, se pongan un embudo y clac, 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 clac. Eso no. Todo en exceso hace daño. Por encima de 3.5, 4 litros de agua ya es un exceso, al menos que usted no lo haya sudado. Y ya ahí, pues, yo diría entre 2 y 3.5 de litro es más que suficiente para mantenerse en una muy buena hidratación. Doctor Campos, hay una pregunta habitual y es las personas que están en diálisis, que son aquellas personas que necesitan lo que se conoce como un riñón artificial. La pregunta es, ¿una persona que está en diálisis puede regresar a su función renal normal? ¿Existe alguna posibilidad de que funcione de manera correcta nueva vez ese riñón utilizando eso? ¿O ya el que está en diálisis va a quedar en diálisis la vida entera? Muy buena pregunta que no lo tienden a hacer. Primero, antes que eso, tengo que abundar sobre algo. Hay enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica. Aguda es que yo vengo caminando, tengo un accidente, Dios me libre, me infecto, me rompen una pierna, me meten a cirugía, me infecté, me dieron antibióticos, vino un infectólogo, me puso antibióticos, me sanó, pero esos antibióticos me pudieron haber afectado el riñón y yo tuve un problema de sangre o de baja volemia y el cual se afecta. Entonces mi riñón se afecta transitoriamente y por ese momento yo puedo requerir diálisis. Eso significa que mis riñones anteriormente se estaban bien y por un periodo corto, una semana, 15 días, puedo requerir diálisis y salir de allí a mis riñones y mis riñones se van a recuperar. Eso es agudo. Agudo significa menos de 90 días en nefrología. Y está el crónico, en el cual hay un daño perpetuo, progresivo, de mucho más de 90 días, normalmente meses y muchas veces décadas o años, en el cual ya el riñón ha perdido las nefronas. Y no es como aquí lo que se pierde, no es el hígado que tiene la capacidad de regenerarse, sino que la nefrona que se pierde ya no vuelve, y aquí en este sentido lo que hemos perdido no lo podemos recuperar. Por lo tanto, si un paciente crónico llega a diálisis, es muy poco probable que ese paciente salga de allí, al menos que reciba un trasplante renal. Ok, Campo, hablando justamente del trasplante, ¿es frecuente ya el trasplante renal en República Dominicana y sobre todo seguro? Porque hay mucha gente que desde que hablan de trasplante de algún órgano, lo primero que piensan es montarse en un avión e irse. ¿Es seguro el trasplante renal en República Dominicana? El trasplante renal es muy seguro, de por sí, muy seguro. Hay dos tipos de trasplante que se llama vivo relacionado, en el cual tú y yo somos familia, somos primos, y tú eres compatible conmigo y a ti te sacan un riñón y me lo ponen a mí. Tú con un riñón vives tu vida totalmente normal y yo vivo una vida lo más normal posible, ya que salgo del proceso de diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. Más sin embargo, no es frecuente. Lamentándolo mucho, se hicieron, creo que fue 71 trasplantes renales, donde más se habían hecho. Sí, pero eso parece mucho. ¿Y es que se necesitan más trasplantes renales? ¿Cuántos se necesitan aproximadamente en el país? Se necesitan mucho más. Fíjate que aquí hay una población de casi 4.000 pacientes en diálisis. Wow, 4.000. Y solamente se han hecho 71. O sea que tenemos un déficit de aproximadamente de 3.029. 3.000, no. Sí, o sea, casi lo mismo 4.000. Casi lo mismo 4.000. Prácticamente. No es verdad que todo el mundo, porque ahí tenemos un viejito de 96 años en el cual no se va a trasplantar y otro que quizás tenga una infección o una enfermedad X que no amerite o su corazón no lo permita. Pero sí, tenemos un gran déficit de trasplante. Y yo le digo a todos ustedes que me están escuchando, a sus familiares, sean donantes cadavéricos, porque la mayoría de esos trasplantes que se hicieron, 11 apenas fueron, o alrededor de 10 fueron donantes cadavéricos. ¿Qué significa? Que una persona, en el ejemplo que yo puse, que yo soy un accidente, imagínense que luego de eso me complico y tengo una muerte cerebral. En mí, si yo tenía mis riñones buenos, se pudieran quitar y donar ambos riñones a 2 personas que sí lo necesitan, que están previamente en una lista de espera. Entonces, háganse donantes, háblense con sus familiares y actualmente viendo este programa, te dice, mira, si me pasa algo, yo quiero que donen mis riñones. Ok, o sea que estamos hablando, señores, de que el llamado que el doctor Campos acaba de hacer es justamente que en República Dominicana hacen falta donantes de riñón para que podamos llevar una vida un poco más natural. Doctor Campos, nos queda exactamente 1 minuto. Por favor, tratando en 1 minuto de resumir más o menos lo que ha sido esta maravillosa entrevista para el público de 360 grados, ¿qué le diría para que cuiden sus riñones? Por favor, doctor Campos.
Señores, si eres hipertenso, cuídate. Chequete tus riñones, no te hagas hipertenso, cuídate de la presión. Si eres diabético, cuida tus niveles de azúcar. Haz ejercicio, evita la obesidad, bebe mucha agua, no comas sal. No ingieras toxinas, no ingieras analgésicos sin necesidad. Y siempre y cuando hazte un examen de orina con uricatinina a tu médico de base, y de cualquier afectación pues puedes visitar a mí o a cualquier otro nefrólogo del área. Muchas gracias. Señores, como siempre, agradeciendo su sintonía. Gracias por estar aquí en 360 grados como cada viernes tratando un tema de salud. Y nos vemos el próximo viernes tratando de llevar algún tema que sea actual y sobre todo de interés para la familia dominicana. Nos vemos en la próxima.